Bien, entonces vamos a iniciar nuestra transmisión por el Facebook y vamos a saludar a todas las personas que nos encuentren al momento ahí en la red, gloria al Señor, y pues puedan acompañarnos este tiempo, que pienso que va a ser una simple hora. Entonces, bueno, pues agradecido al Señor por esa compañía y pues invitarles a permanecer con nosotros este pequeño tiempo y esperamos que Dios te dé su bendición mediante su palabra. Y también las personas que después de la transmisión en vivo, pues podamos subir al YouTube, entonces nos encontrarán. Bien, que Dios bendiga. Entonces, un saludo muy cordial a todas las personas donde se encuentren. Gloria al Señor. Entonces, vamos a invitar a hacer una oración, gloria a Dios, para iniciar, para continuar con nuestro tema. Gloria al Señor. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Padre. Y pedimos tu bendición, Señor. Pedimos que tú seas manifestado, Señor, a nuestras vidas. Glorifícate, Dios eterno. Glorifícate, Padre eterno. Glorifícate, Padre santo. Dios todopoderoso. Oh, aleluya. Alabanza a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido seas, Padre santo. Gracias, Señor, te decimos. De todo nuestro corazón, Señor, la gloria y la honra, Señor, sean para ti. Siempre, Padre. Siempre, Señor. Siempre, Dios mío. Siempre, Padre mío. Agradecidos estamos, Salvador nuestro. Oh, te loamos, te exaltamos y te honramos, Padre. Gracias, Señor. Toma control de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, tu palabra y tú repártela, Señor. Tú, Señor, lleva esta palabra a todo aquel que esté necesitado, Señor. Y tú conoces, Señor, a los tuyos y tú sabes dónde hay simiente, Padre. Y donde hay simiente, Señor amado, esta palabra sea obrando. En el nombre de Cristo nuestro Señor, creyendo, agradecidos de todo corazón, unánimes en fe, decimos amén, Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, que el Señor bendiga hermanos del Zoom, que Dios bendiga hermanos del Facebook y también del YouTube. Bien, entonces, un saludo muy cordial para todos ustedes, hermanos, amigos y hermanos también que están encontrándonos en Facebook y en YouTube. Bien, vamos a continuar nuestro tema. El tema que estamos llevando adelante como un pequeño estudio es justamente acerca de el apóstol Pedro y las afirmaciones de muchas personas católicas romanas, religiosos, líderes de congregaciones católicas romanas que están ahí publicando en el sentido de que Pedro sería el primer papa de la, voy a decirlo así, Iglesia Católica Romana, entre comillas. Sin embargo, estamos viendo que las escrituras no prueban aquellas aseveraciones, no prueban esas afirmaciones. Entonces, todo lo que se está haciendo en este tiempo, amigos y hermanos, es simplemente manipular la palabra y tratar de sacar a la fuerza, tratar de imponer a la fuerza esa doctrina errónea, falsa, perniciosa, que habla justamente de que Pedro habría sido el primer papa, ¿no? Y en consecuencia, pues lo que sigue después de Pedro, ¿no? Y los diversos obispos que se manifestaron, que fungieron en esos tiempos, vienen a ser, como decir, los sucesores de Pedro, ¿no? O sea que los siguientes papas. Bueno, no hay escrituras para probar todo eso, hermanos, ¿no? Ahora, hay algo que agarra la logia romana y es justamente lo que se llama la tradición, ¿no? Y según la tradición, pues se toma en cuenta y se trata de fortalecer lo que es justamente la sucesión apostólica, cosa que respaldo bíblico no le otorga la palabra, para nada, ¿no? Entonces es simplemente un invento de los religiosos que están en su empeño de hacer aparecer de que Pedro había sido el primer papa y que los sucesores después que vinieron, aquellos después de Pedro, entonces vinieron a ser los siguientes papas hasta llegar al papa actual, quien es Francisco, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir viendo nosotros este tema, gloria a Dios, y para esto nos vamos a ir al punto de partida que normalmente, en su mayoría, utilizan
para tratar de fortalecer esta doctrina y hacerla muy propia, siendo así que, claro, si uno descontextualiza y uno tuerce las escrituras, puede sacar cualquier cosa, puede sacar el tema que uno quiere y puede torcer las escrituras y sacar cualquier doctrina también torciendo las escrituras, ¿no ve? Por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo. Hay una congregación, ¿no?, que ha agarrado, como ellos han juntado harta plata, entonces ellos han sacado su propia traducción de las escrituras, ¿no? Ahí está el Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, ¿no? Ustedes ya más o menos se imaginan a quiénes son los dueños de eso. Se llaman Testigos de Jehová, ¿no? Han hecho su propia Biblia, ¿no? Y han hecho cualquier cantidad de cambios en las escrituras, ¿no? Haciéndole decir a la palabra de Dios, a la Biblia, que lo que ella no dice en principio, ¿no? Entonces, bueno, ahí están. Ahora, bueno, aunque hay muchos también hermanos que agarran algunos otros sustitutos, hermanos, a la palabra, a la Biblia, ¿verdad? Para hacer prevalecer también, hermanos, sus propias doctrinas, ¿no? Que ellos mismos, hermanos, de alguna manera, pues, la predican, la solventan, la impulsan, la acreditan, ¿no? Y la predican también, hermanos, así la publican, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, se hace pública y mucha gente puede oír, puede escuchar. Y por ese motivo, hermanos, de que se abre el asunto, hermanos, ¿no? Y se empieza a predicar por aquí, por allá, entonces muchos también pueden creer todo aquello, ¿no? Y sin observar, digamos, lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y sin hacer un cotejo, ¿no? O sea, sin comparar lo que es la palabra, ¿no?, con aquellos libros, con aquellos mensajes, con aquellas ediciones, hermanos, que son de muchas veces, hermanos, son munidos de cualquier cantidad de supersticiones, tradiciones, de fábulas inclusive, que tratan de, vamos a decir, mezclarse o tratan de mezclarlo con lo que es la palabra de Dios para para fabricar ciertas doctrinas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros con la logia romana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos viendo, hermanos, el asunto de lo que son los purgatorios, estamos viendo, hermanos, los usos de las aguas benditas, ¿verdad?, de los rezos, hermanos, para sacar a la gente de los purgatorios, ¿verdad? ¿Ah? Rezando por los muertos, haciendo misa por los muertos, ¿verdad? Agarrando, hermanos, hay un cura que dice, hermanos, dice, el pan, agarrando 1 Corintios, Lucas 22 y cosas así, ¿no? El pan, ¿no? Pero dice, los protestantes no agarran el pan. ¿Cuál pan agarra? Yo quisiera preguntarles a los curas, ¿qué pan agarra la logia romana? Yo sé cómo hacen esa hostia, es una masa que preparan. No sé si mal recuerdo, nosotros veíamos a las monjas preparar eso. Hay una especie de prensa como la que tiene aquí un asador, más o menos igualito es. Entonces ahí están los moldecitos, hermano. Pero no son moldes para pan, son moldes para hostia. Eso no se llama pan. Escuchaba el otro día al cura haciéndose la burla, decía, no como ustedes, decía, claro, algunos evidentemente, hermanos, ¿verdad? Pero ahora nos encontramos en una situación, hermanos, en la que podemos percibir a un burro criticando orejas, ¿no? Entonces, en este caso, quiero decir, pues, que aquel hermano critica y dice, no como los evangélicos, dice que hacen, dice, su Santa Cena, bueno, aunque hay tela que cortar en ese tema también, en esa doctrina, pero sin embargo, ahí va, en ese sentido se va la crítica del cura, donde dice, no como los evangélicos, dice que hacen su Santa Cena con Coca-Cola y con galletitas, por ahí dice, ¿no? Con galletitas de agua, con galletitas de no sé qué, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ¿cómo hace la logia romana, hermanos, su misa? Su sacrificio que ya no es válido, ¿eh? Dice ofrecer sacrificio, dice ofrecer, oye, no se tiene que ofrecer sacrificio porque el sacrificio ya fue ofrecido y fue aceptado también por el Señor, único y absoluto sacrificio. Así que me viene, hermano, un cura diciendo que él está ordenado, dice, por Dios, para seguir ofreciendo sacrificios. ¿Qué sacrificio puede ofrecer un cura, hermano? Hoy ya no hay lugar para sacrificio, ¿ah?
Si ya el Señor lo ofreció, una vez dice, y por todas, y por todos. Una vez por todas y por todos. Entonces, ¿qué sacrificio más? No hay lugar para más sacrificio. Ahí se acabó. Los sacrificios con el Señor Jesucristo, hermanos, amigos, se acabaron. Ahora es evidente que nosotros, bueno, en algún momento podemos hacer una dedicación, podemos entrar en una consagración. Bueno, muchos dicen, hermanos, muchos lo llaman a eso, bueno, de alguna manera, porque, bueno, resulta en negación, resulta, hermanos, en castigar la carne y todo lo demás, dicen, bueno, sacrificios. Pero esa es otra cosa, es otra cosa, es otro tema, ¿no? Estamos hablando, hermanos, de lo que es esa oblea, esa cosita blanca, hermanos, que en una prensa, en un momento, hermanos, ya está, fábrica de hostias, ¿verdad? Es una prensa, es un asador, con un moldecito adentro, con hartos redonditos ahí, entonces se echa la masa. Parece que, no sé si es almidón, no me recuerdo lo que usaban. Pero por ahí es la cosa, hermanos, por ahí va nomás, ¿no? Entonces, una cocida y ya está. O sea, creo que salen como 20, 30 hostias, algo por ahí, ¿no? Bien, el asunto es eso. Ahora yo les pregunto, hermano, yo les pregunto a los curas, ¿qué pan utilizan los curas si usan un pedazo un pedacito? Ellos más bien usan la galleta, el dios galleta, ¿no? El dios hostia, ¿no ve? Entonces, vuelvo a repetir, hermanos, entonces, estos burros critican, hermanos, las orejas, ¿no? Bueno, creo que ahí les están fallando, ¿verdad? Entonces deberían examinar primero, hermanos, qué es lo que ellos hacen y ofreciendo, hermanos, dice ofreciendo sacrificio, otra vez, hermanos, otra vez trayendo, hermanos, el sacrificio de Jesucristo, hermanos, volviéndolo a presentar el sacrificio de Cristo, como decía, hermano. Bueno, y dice el cura, pues que ellos son los que ofrecen el sacrificio. Ofrecen el sacrificio. ¿Quién puede ofrecer el sacrificio de Jesucristo si el mismo Señor Jesucristo lo ofreció? Él mismo se ofreció, a sí mismo se dio, Él. Él va a esperar que un cura lo presente, que un cura presente ese sacrificio, hermano, que lo presente al Señor Jesucristo como sacrificio. Hablan absurdeces esto, hermanos, ¿eh? Entonces, creo que los sueldos que reciben los curas, hermanos, de los estados y de la logia romana, creo que los tiene medio desvariados, medio idos, ¿no? Medio idos. ¿Ah? Medio idos creo que están los curas, ¿no? Ahora su compromiso está con la logia romana. Ellos no se deben a Jesucristo, por si acaso, no se deben al Señor. Se deben a quien los ha contratado. ¿Quién los ha contratado? La logia romana. ¿Quién los ha llamado? La logia romana. ¿Quién los ha ordenado? La logia romana. ¿Quién los ha comisionado? La logia romana. Entonces, en consecuencia, todos estos son los logieros de la romana, para concluir, ¿no es cierto? Bien, entonces habíamos visto, no hemos leído todavía la escritura, ¿verdad? Bien, creo que ya hemos orado, ¿no? ¿Sí? Amén. Amén. Entonces vamos a ir, hermanos, a la escritura, gloria al Señor, a esta escritura, hermanos, de partida que utilizan muchos católicos romanos, muchos curas, hermanos, ¿no? Y muchos que también son comedidos, hermanos, que le están haciendo el favor a la logia romana, hermanos, ¿no? Bueno, y hablando pestes para los evangélicos, pestes para Martín Lutero, hablando cuántas tonterías, hermanos, ¿verdad? ¿Ah? Dicen, hermanos, no, dicen Martín Lutero fue el causante de las aberraciones en la Biblia, cambió que esto, que el otro. Más bien Martín Lutero, pues, amplió, pues, vamos a decir, la publicación, aunque él conservó muchas cosas de la Biblia de origen considerada como la Biblia trinitaria, pero sin embargo, pues, solamente existía en latín. Y fue pues evidentemente fue don Dámaso I, ese papa, que ordenó, evidentemente, pero no, ¿sabe qué dice especialmente el cura Toro? Dice, San Dámaso fue el que hizo la Biblia, el que confeccionó, el que compiló todo y el que hizo publicación y todo lo demás. No, él simplemente agarró la versión Vulgata Latina. Ordenó a Jerónimo que lo tradujera al latín. Entonces solamente existía en latín, ¿no ve? Y eso era de alguna manera por el idioma mismo restrictivo, pues, porque no era accesible a mucha gente. Martín Lutero, cuando fue perseguido, se metió en ese castillo, entonces él ya empezó con las traducciones, lo pasó más bien al alemán. Entonces, hermanos,
aperturó todas las posibilidades de poder acceder a la palabra de Dios ya en alemán. Después vinieron muchos otros hermanos adelante, gloria al Señor, que ya empezaron a traducir, hermanos, a distintos idiomas. Por ejemplo, uno de ellos, hermanos, uno que se menciona bastante, Tyndall, ¿no? Bueno, entonces de ahí, de esa manera, hermanos, vienen pues las distintas traducciones, y podemos también encontrar las traducciones en el mismo español, ¿verdad? Cuando antes, hermanos, todo era restrictivo. La logia romana decía, no, nadie más tiene derecho. Nadie más tiene derecho. Hoy en día los curas, hermanos, se jactan, levantan bandera y dicen que los protestantes no saben nada, que los protestantes son ignorantes, que los protestantes no leen esto, que los protestantes no leen la Biblia, que los protestantes no estudian la Biblia. Cuando así, hermanos, medio siglo, más de 500 años, los protestantes les han enseñado a los curas y a la logia romana lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso pues ellos no lo toman en cuenta. De repente, hermanos, ellos despiertan, ¿no? Después de que les llueve, despiertan y bueno, empiezan a decir, nosotros somos los sabios, nosotros somos los maestros, nosotros somos los padres, nosotros somos la verdad, nosotros tenemos la verdad, llevamos la verdad, nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros tenemos la palabra verdadera, ¿no? Y nosotros siempre hemos predicado la palabra de Dios. Mentira del diablo, ellos nunca han predicado la palabra de Dios, ellos han agarrado las tradiciones de la iglesia, el magisterio de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vayamos acá, hermanos, a nuestro texto de partida, gloria a Dios, Mateo 16. Mateo 16, el verso 18 y 19. Vamos a invitar a todos nuestros amigos y hermanos también que están por Facebook y a aquellos que nos encuentran en YouTube a constatar con la palabra de Dios si es que realmente estamos leyendo lo que estamos leyendo. Gloria al Señor. Amén. Esa es Reina también. Reina Valera, sí. Reina Valera, bien. Entonces vamos a dar lectura y acompáñenme con esta escritura, gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, el verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Bien, para empezar habíamos estado viendo... Habíamos estado viendo, hermanos, que dice aquí, pues, hermanos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor no dice, sobre esa roca, el Señor no dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Como refiriéndose a Pedro, sino más bien dice, sobre esta roca. ¿A qué se refiere? Como decir, hermanos, poco faltaba que se señale a sí mismo, sobre esta roca, Jesucristo mismo. Ahora, eso pues, hermanos, va enlazado con la expresión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, gloria al Señor. O sea que, hermanos, sobre esta revelación, porque el Señor Jesucristo trajo la revelación, hermanos, ¿no? La revelación del cielo. Él se hizo carne, se reveló a los humanos, se reveló a los hombres, nos enseñó cómo vivir, nos enseñó, hermanos, las cosas espirituales, nos vino a enseñar las cosas del cielo. Él es la verdadera y correcta revelación de Dios. Porque prácticamente, hermanos, la palabra de Dios bajó a esta tierra y se mostró, se reveló. Se hizo tangible, se hizo palpable, gloria al Señor. Se hizo audible, gloria al Señor. Se hizo visible. Amén. Entonces, sobre esta roca, así, sobre esta roca, el Señor Jesucristo, sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. ¿Cuál? La revelación de Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre eso es que, hermanos, es que el Señor dice, pues, que iba a edificar su iglesia. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor no hubiera mencionado estas palabras, hermanos, si tan solamente yo hubiera estado a la conformidad en aquello que dijo el Señor, hermanos, ¿verdad? Aquí en el versículo 18, hermanos. No había necesidad ya, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque está bien claro, hermanos, que el Señor aquí atrás está hablando, hermanos,
de una manera directa, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado Simón. Gloria al Señor. Entonces aquí está, hermanos, en el verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Le respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí está, hermanos, prácticamente, vamos a decir, el elemento esencial, único, hermanos, en el cual sí el Señor Jesucristo, hermanos, podía haber fundado y fundó la iglesia en esta revelación, hermanos. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque los hijos de Dios se mueven así, hermanos. Mientras una persona el Señor no se le revela, hermanos, no se le manifiesta, no se le revela, ¿no ve? Entonces, esa persona no va a creer en el Señor, menos aún, hermanos, seguirle y servirle, pues, ¿verdad? ¿Ah? Sí, cuando hay muchos hermanos que en un momento han profesado, hermanos, y son hermanos perezosos, son negligentes, son flojos para las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Ah? No le ponen voluntad. ¿Ve? Entonces, hermanos, hay muchos otros también, pues, hermanos, que, pues, es difícil, hermanos, que le sigan y le sirvan si es que el Señor Jesucristo no se les revela. Por ejemplo, si a Pablo, hermanos, el Señor Jesús no se le hubiera revelado así como se le reveló, entonces, hermanos, Pablo hubiera seguido, pues, persiguiendo, hermanos, a los cristianos y matando y encarcelando, ¿verdad? Pero llegó el momento, hermanos, le llegó el momento a Pablo y entonces el Señor Jesucristo, hermanos, se le revela. Entonces, eso es lo que tiene que suceder, hermanos, en cada persona, en cada individuo, gloria al Señor, amén. Pues Dios, hermanos, el Espíritu de Dios está moviendo sobre esta tierra, hermanos, y está removiendo esta tierra, hermanos, gloria al Señor. Bueno, tratando, hermanos, de hacer contacto con lo que es la simiente, hermanos, predestinada, la cual, hermanos, al contacto o al efecto del contacto del Señor, hermanos, va a reaccionar, gloria al Señor, va a vivir, va a cobrar vida, gloria al Señor, amén. Entonces, hermanos, bien claro dice aquí, la revelación, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, hermanos, gloria al Señor. Ahora, yo también te digo, dice que tú eres Pedro, ¿no? Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecen contra ella, ¿no? Y entonces, hermanos, aquí, dice, aquí está, ¿ve? Dice, porque el Señor le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, entonces sobre Pedro está edificada la iglesia. No, mentira, hermanos, no. El Señor dice bien claro, sobre esta roca. ¿Sobre cuál es la roca? Aquí está, hermanos, el versículo claro, 16, el verso 16, ¿ah? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, hermanos, para edificar la iglesia. Y así como lo hemos demostrado, hermanos, allá en las Escrituras, hermanos, en 1 de Pedro 2, 4, 8, gloria al Señor. En Efesios, hermanos, 5, gloria al Señor, amén. Y entonces, hermanos, gloria a Dios, amén. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice ahí en Corintios 3, hermanos, dice que nadie más puede poner otro fundamento que el apóstol, hermanos, ya lo puso, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, hermanos, nadie más puede poner, hermanos, ve, gloria al Señor, otro fundamento que el que está ya puesto, gloria al Señor, amén. Nadie puede poner otro, porque ya está puesto el fundamento, amén, gloria al Señor. Aleluya, hermanos, ¿verdad? Entonces, agradecemos a nuestro Dios por eso, hermanos, gloria a Dios. Entonces, el fundamento ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo, hermanos, en su iglesia, gloria al Señor, amén, amén. Bien, habíamos estado viendo, hermanos, en este punto, gloria al Señor, lo que dice, hermanos, acerca de Pedro. Pedro era casado. El hecho de que dice Pedro fuera, dice un hombre casado, bueno, pues ya no armoniza, hermanos, con la posición católica romana de que el Papa debe ser soltero. Las Escrituras nos dicen, dice que la suegra de Pedro fue sanada, dice, de una fiebre, según Marcos 1:30 y Mateo 8:14. Ya hemos pasado esto, así que ya no vamos a volverlo a leer, hermanos. Ustedes cópienlo, anótenlo y leanlo, pues, de una manera ya particular. Naturalmente que Pedro no podía, dice, tener suegra, ¿no? Si no tuviera esposa, desde luego, pues, hermanos, ¿verdad? Entonces dice, pues, que algunos tratan de decir, hermanos, de que, bueno, Pedro abandonó a su esposa. Imagínense, hermanos, todo un cristiano,
a mí se me paran los 4 pelos, hermano, que están bien plantados sobre esta cabeza, ¿no? Cuando yo veo, hermanos, a los cristianos también dejando sus esposas, hermanos, ¿no? Consiguiéndose otras esposas ahí, ¿verdad? ¿Ah? Y bueno, viviendo, hermanos, prácticamente pues en un adulterio, ¿no? Porque eso es adulterio, hermanos, ¿verdad? Ahora, bueno, hermanos, yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, cuando nosotros estuvimos por Cochabamba, algún varón se había robado a una de las hermanas de cierto lugar en el Beni, y llegó a Cochabamba, hermanos. Bueno, y a veces, hermanos, los pastores también somos algo descuidados, ¿verdad? No indagamos, no preguntamos, no averiguamos, hermanos, de dónde viene, quién es, hermano. No averiguamos, hermanos, a su congregación, a su iglesia. Y a veces, hermanos, les damos toda la cobertura, ¿verdad? Y este varón estaba en esa condición. Se había robado a la hermana teniendo otra esposa, habiendo abandonado todo lo demás, ¿verdad? Entonces, es así, hermanos, es así. Eso puede darse, sí puede darse, hermanos. En muchos lugares se da, ¿verdad? Así como hay curitas también, hermanos, que se dan las escapadas, hermanos, y están engendrando hijos por aquí, por allá. Ahora, algunos dirán, hermanos, no, dicen los padrecitos nunca han tenido hijos, que esto, que el otro. Yo se los voy a pasar, hermanos, se los voy a pasar por lista, los curas, hermanos, que, bueno, fueron, vamos a decir, ¿cómo se dice? Más procreadores y más fértiles, hermanos, ¿no? Que los conejos, ¿no? Entonces tuvieron, hermanos, familias grandes, hermanos, siendo papas, siendo curas, siendo papas allá, ¿no? E incluso en la silla del Vaticano, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque hacían las cosas, hermanitos, de escapada, ¿verdad? Las hacían de escapada, ¿no? Entonces, todo eso, hermanos, trataban ellos de esconderlo, ¿verdad? Entonces, hasta hoy en día, hermanos, se esconde esas cosas, ¿verdad? Hay aún la corrupción misma que existe en la logia romana, hermanos, empezando del Papa, hermanos, él lo solapa, lo encubre, ¿no? Y bueno, también, hermanos, lo que es lo que se llama la pedofilia y todo lo demás, y todas estas cosas, hermanos, se encubren, el Papa encubre todo eso. Ha sido denunciado por sus mismos cardenales, hermanos, no me estoy inventando. Los mismos cardenales del Vaticano han denunciado estas cosas, ¿verdad? Porque todavía, hermanos, gente moral que queda, bueno, vamos a decir que es el cambio, hermanos, que queda todavía en la logia romana, ¿verdad? ¿Ah? Unos cuantitos, hermanos, que todavía, bueno, pues, hermanos, creerán, hermanos, bueno, pues están todavía parados, hermanos, con una convicción, hermanos, con una convicción que más o menos, hermanos, apunta a lo espiritual y todo lo demás, ¿ve? Entonces, hermanos, es así, ¿no? La Biblia indica claramente, dice que Pedro, dice, no dejó a su esposa de ninguna manera, pues, hermanos, gloria al Señor, aleluya. Entonces ya hemos visto, hermanos, que aquí, hermanos, gloria al Señor, otros hermanos también tenían esposas, según 1 Corintios 9:5, hermanos, gloria al Señor, ¿verdad? Pablo dice, menciona que diferentes apóstoles tenían esposas, incluso dice Cefas, ¿verdad? Y ahí también, hermanos, habla, hermanos, del hermano del Señor, ¿no? Y los hermanos del Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, el curato hoy en día, hermanos, también está predicando esa doctrina, ¿verdad? Jesús nunca tuvo hermanos, dice, pero sin embargo la Biblia dice lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el mentiroso? El curato, pues, hermanos, ¿verdad? Entonces dice, Cefas, dice el nombre, dice en arameo de Pedro, Juan 1:42, obviamente, dice, Pedro, dice, no había abandonado a su esposa para nada, pues, hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿qué más, hermanos? Aquí, hermanos, bueno, pues tratan de promocionar a Pedro, hermanos, y dándole una primacía a Pedro, hermanos, ¿verdad? Una primacía en la logia católica romana. Pero nosotros sabemos, hermanos, que Pedro, bueno, pues no tenía, hermanos, esa primacía, hermanos, en lo que es la católica romana, hermanos, ni siquiera en la iglesia primitiva, ¿verdad? Porque, en primer lugar, hermanos, el apóstol Pedro nada que ver con la católica romana, ¿no? Y después, hermanos, pues viendo, hermanos, la condición y viendo los tiempos, hermanos, viendo la manifestación y también lo que es el ministerio de Pedro, entonces, hermanos, pues nosotros vamos a ver que nada que ver, hermanos, tampoco en la iglesia primitiva, ¿no? Es evidente, hermanos, que Pedro era considerado entre los principales, no el principal, sino entre los principales estaban justamente Jacobo, Cefas o Pedro y Juan. Eran 3 que se menciona como principales. Ahí está en el concilio de Jerusalén y en muchas otras escrituras más también, hermanos, dice que, bueno, pues eran los principales y, bueno, pues ellos estaban, hermanos, delante de la congregación. Pero no es uno solo, sino que Jacobo,
Pedro y Juan. 3. ¿No ve? Bien, hermanos, cuando se trata, hermanos, de darle la primacía aquí, bueno, torcelando la palabra, pues, hermanos, torcelando la palabra, ¿no? Entonces se trata de torcer la palabra por el hecho de que la palabra, hermanos, evidente, claro, desde luego, entrando en la consideración la palabra, hermanos, de Dios, entrando en la consideración de que Pedro era uno de los principales, bueno, pues en algunos pasajes, hermanos, ¿no? Al menos cuando se hace mención de los apóstoles, hermanos, elegidos por el Señor, se lo menciona primero a Pedro. Bueno, pero evidentemente, hermanos, el hecho de que Pedro sea mencionado primero, no lo hace, hermanos, superior a los demás, con ciertas preferencias, hermanos, o como decir, con un lugar, digamos, de predilección o de preferencia, como del principal, el primero, hermanos, al grado, hermanos, de que lo llamen, incluso la logia romana lo llama papa, ¿no ve? Lo llama papa, el primer papa, dice, de la Iglesia Católica, ¿verdad? Después dice, fue Lino, que esto, que lo otro, después, etcétera, etcétera, los que vinieron. No hay tal cosa, hermanos, eso es completamente falso. Pedro nunca, estamos diciendo, hermanos, que nunca él pisó Roma para continuar, ¿verdad? Para que quede claro, no pisó Roma. Él fue, hermanos, pues muerto en Jerusalén. Se encontró la tumba el año 1950. Ahora usted busque esas referencias, no las va a encontrar porque las han borrado. Eso es lo que la logia romana hace, decíamos. Reescribe la historia, cambia datos, bueno, ella lo cambia todo, ¿verdad? Porque la Biblia la identifica, porque le dice bien claro que ella va a cambiar los tiempos y todo lo demás, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? La logia romana, hermanos, ha sido la autora para ejercitar muchos cambios, ¿verdad? Y hoy en día, hermanos, están reescribiendo partes de la historia o, bueno, la mayoría de lo que es la historia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la logia romana, hermanos. Por ejemplo, aquí está este manipuleo, hermanos, ¿verdad? Que es una interpretación privada. Ahí el cura Toro dice, no, la Biblia no es de interpretación privada, y lo lee y tiene razón. Pero en la práctica, hermanos, él agarra la palabra y cuando le conviene, agarra la palabra directa, literal, y cuando no le conviene, entonces dice, hermanos, bueno, aquí está, ¿verdad? La interpreta y la tuerce y la retuerce, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando habla de los 12 apóstoles, no le da una primacía a Pedro, no lo hace primero. No lo hace superior a los demás, no le da, hermanos, un lugar al grado de llamarlo papa, de ninguna manera. No sucede eso. Pero los curas, hermanos, aquí lo interpretan y dicen, está aquí, primero Pedro. Ahora vamos a leer, hermanos, en Mateo 10:2, por favor, si puedes leerlo, ¿no? Es cuando el Señor elige, hermanos, sus apóstoles. A ver si otro hermanos allá puede cooperar con Lucas 6:13. Rápido nomás. Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero. Mateo 10:2. No, ya está leyendo. Los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Ya, está bien. Amén. Lucas Ya. 6:10. Y mirando. No. Stop. No es Lucas 6:10, es Lucas 6:13. ¿Ya? Pues hay que saber escuchar. A ver, escuchen biencito, por favor, hermanos, y léanlo biencito también. Amén. Bien leidito. Gloria al Señor. Lucas 6:13. 13. Y cuando era 13. de día. 13. Por... 13. Amén. Chunca 15 años, ¿ya? Ya, Lucas 6:13. Léalo. Amén. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Ya, Amén. las disculpas, Israel, sí estaba bien. Ya, Lucas 6:13, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, hermanos. A ver, vuélvelo a leer, por favor, el primero, Igor, Mateo 10:2.
Mateo 10:2. Pero el problema es que creo que no sale bien desde aquí, ¿no? Sí. Mateo 10:2. 10:2 y Los el 13. Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Amén. Entonces, hermanos, es así, ¿no ve? Entonces, bien. Entonces dice, hermanos, cuando dice ahí, pues la palabrita, hermanos, está ahí la palabrita, ¿no ve? La palabrita, hermanos, que dice, denota, hermanos, primeramente muestra un orden, ¿verdad? ¿Ah? Muestra un orden, y en ese orden, hermanos, están justamente los discípulos siendo mencionados, y hace primeramente mención a lo que es el apóstol Pedro. Y por esa mención, hermanos, que primeramente hace del apóstol Pedro, entonces dice, aquí está, ¿ve? Dice primero Pedro, primero Simón, dice, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Entonces dice aquí, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, claro, tiene que haber una mención, pero, hermano, y alguien tiene que estar primero en la lista. Pero como Pedro era hermanos, considerado, incluso Pedro es llamado como una de las columnas, no la columna de la iglesia, sino una de las columnas, dice, hermanos, en aquel tiempo, en aquella iglesia. ¿Qué quiere decir? Uno de los principales en la iglesia, evidente, pero no era único, era uno de los principales. Pero la logia romana, hermanos, los curas quieren hoy en día, hermanos, decir que él era el principal, era la cabeza, dice que él, recibió todo el poder, la autoridad. Bueno, y todos tenían que, como hay por ahí algunos varoncitos en este tiempo, hermanos, que dicen, bueno, que hay que ir a ellos, hermanos, para ser ordenados, que hay que ir a ellos para que oren por uno, que hay que ir a ellos para que a uno lo envíen y todas las cosas así, ¿verdad? Diablos con careta de santos, hermanos, ¿verdad? En este tiempo, así nomás es. Entonces, hermanos, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, o sea que por este hecho, hermanos, de que la palabra pone, hermanos, esta palabrita aquí, primero Simón, entonces dice, ahí está, la primacía de Pedro. Entonces Pedro era el máximo en la iglesia. No, ¿verdad? Entonces está haciendo simplemente, hermanos, mención, ¿no? Acerca de los discípulos, hermanos, que de alguna manera tenían que ser mencionados, pues, hermanos, porque aquí está hablando justamente de eso, ¿no? Entonces, ahora, evidente, vuelvo a repetir, hermanos, porque Pedro era uno de los principales, no era el único principal, sino uno de los principales. Ya hace un momento habíamos mencionado, hermanos, 3 mínimamente son mencionados, hermanos, como columnas, y estos son Jacobo, Pedro y Juan. ¿No ve? ¿Ah? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Y aquí está otra vez, hermanos, en San Lucas, cuando se ha leído, hermanos, en aquellos días, dice, fue al monte a orar y pasó la noche, dice, orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Está bien. Ahora, aquí otra vez vuelve a mencionar, hermanos, a Simón primeramente, pero aunque aquí no dice primero. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Es el resto de los discípulos, ¿verdad? Entonces, el hecho, hermanos, de que en un momento, en estas 2 escrituras, hermanos, aparece primeramente mencionado Pedro, entonces está la primacía de Pedro, ¿no? La primacía de Pedro. Entonces eso es completamente descolocado, hermanos, completamente absurdo, ¿no? Después otra escritura, hermanos, que están utilizando, hermanos, agarrándola, hermanos, pues torciéndola, hermanos, y haciéndole decir al lenguaje en este momento, en esta ocasión, hermanos, haciéndole decir al lenguaje lo que realmente el lenguaje, hermanos, no dice, ¿no ve? Entonces, vamos a ver, hermanos, esta palabra, Lucas 22:31, por favor, léemelo, Igor. Pero sale, a ver, no sé si sale aquí en la computadora, pues está un poquito lejos. Pero vamos a ver, léelo, a ver si lo copian los hermanos. Lucas 22:31. Gloria al Señor. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido
para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Que le ponen a uno. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo acá qué es lo que dice, hermanos, la Escritura, ¿no? El Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, ¿no?, que Satanás lo había pedido a Pedro para zarandearlo, ¿no? Claro, desde luego lo pidió al Señor, ¿verdad? Así como cuando Satanás fue y le dijo, hermanos, al Señor, pues, permíteme, pues, tocar su vida o cómo es, tocar sus bienes, porque tú le has prosperado a este hombre, entonces no de balde te sirve, ¿no ve? No de balde te sirve. Entonces, bueno, ahí, hermanos, es lo que sucede, ¿no? Y el Señor le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. Ahora, decíamos que en esta escritura, hermanos, en este libro de San Juan, o como es de San Lucas, ¿no ve? Entonces, bueno, evidentemente, hermanos, pues, el Señor dice, hermanos, pues, que Él había intercedido por Pedro. Ahora, el hecho de que el Señor Jesucristo intercede por Pedro y lo menciona solo a Pedro, entonces se agarra eso, esa parte. Y dice, ve, y esta parte también, hermanos, esta pequeña palabrita, hermanos, que es os. Y esta pequeña palabrita que es os, hermanos, se la utiliza como plural y como singular. Pero, hermanos, mañosamente, maliciosamente, este os lo hacen valer solamente como plural. Ahí está, ve, dice, os ha pedido, dice que los ha pedido a toditos, dice. No. El Señor está hablando con Pedro y le dice, Satanás os ha pedido. ¿Eh? Como decir, hermano, podemos decir, por ejemplo, a ver, os dije que leyeras este versículo. Os dije que hagáis esta tarea. Y no necesariamente tiene que estar una multitud ahí. Con una persona en singular vale esa palabrita, hermanos, os. ¿Me está entendiendo? Es equivalente o reemplazo de vos. ¿Lo ve? Entonces, hermano, dice, aquí está os dice, os ha pedido. Entonces les ha pedido, dice, a todos los apóstoles, a todos los discípulos para zarandearlo. No, el Señor está hablando solamente con Pedro, evidente. Ahora, cuando el Señor Jesucristo, hermano, le dice a Pedro, ¿no? Y yo he pedido por ti, ahí está, ve, principal. Ese es el primado, dice, el principal, dice en la iglesia, Pedro, ¿ve? Porque el Señor Jesucristo dice que por él, dice, por él, solamente por él, ¿ve? No, es que solamente a él estaba hablando. A nadie más. No había multitud aquí, hermanos, ni tampoco había una referencia a multitud, sino simplemente está hablando con Pedro, mostrándole, hermanos, que pues, hermanos, Satanás lo había pedido a él para zarandearlo. Y esto sucede más adelante, cuando, hermanos, pues ahí Pedro es zarandeado, evidentemente es zarandeado. ¿Cómo es zarandeado, hermanos? En patio de Sanedrín, hermano, incluso Pedro lo insulta al Señor para librarse, hermanos, de lo que, bueno, pues del cargo que le hacían a Pedro. Le decían, tú eres uno de ellos. No, yo no lo conozco. No, tú eres uno de ellos. No, yo no sé quién es él. ¿No ve? Entonces, hermanos, más adelante está eso, ¿verdad? Entonces dice que después, hermano, cantó el gallo, y es justamente lo que el Señor le advirtió. Le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negado Pedro 3 veces, ¿verdad? Entonces sucede eso, hermanos, sucede, ¿no ve? Y entonces esas escrituras, hermanos, lo manejan. A ver, 1 Pedro 2:9, por favor. Se leyó lo que se escuchó lo que leyó acá Igor, hermanos, a ver. ¿Se escuchó? ¿Se escucha? No, pastor. ¿No se escucha? No. Nada. No se escucha nada de la lectura. Ya. Ya. A ver, no, léelo nomás. Ahí. Léelo, a ver. Primera de Pedro 2:9. Sí. Aleluya.
Entonces dice así, hermanos, la palabra, ¿verdad? Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Ahora, esto está bien, hermanos, es una escritura correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en esta escritura, hermanos, no solamente está diciendo pues que el Señor, hermanos, escogió, hermanos, a curas de la logia católica romana y los ordenó. Porque, hermanos, la verdad que ese sacerdocio, hermanos, al estilo arónico, en lo levítico, hermanos, ha desaparecido. No hay más. Ha habido un cambio, ¿verdad? Ha habido un cambio. Ese sacerdocio, hermanos, fue abolido y entró en su lugar, hermanos, el otro sacerdocio. ¿Cuál es el otro sacerdocio? Según el orden de Melquisedec, quien, hermanos, Dios mismo viene a ser el sacerdote. Bueno, pues, hermanos, entrando al lugar santísimo, ofreciendo su propia sangre, su propia vida, etcétera, etcétera. O sea que no hay más lugar para otros sacerdotes, ni mediadores, ni pontífices, ni curas, hermanos, que quieran imponerse allá, hermanos, para tomar, hermanos, el control de grupos y de personas, hermanos. No. ¿Ve? Entonces, cuando sucede esto, hermanos, en el Señor Jesucristo, y aquí habla bien claro, hermanos, no dice, hermanos, que hay unos sacerdotes con privilegios, hermanos, y que estos sacerdotes, hermanos, bueno, pues están fungiendo, están sirviendo en la logia romana, hermanos. No habla de eso, hermanos, ¿no? Aquí dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, está bien. Nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que, hermanos, aquí está hablando, hermanos, gloria al Señor, amén, de un pueblo. No está hablando de personas en particular. Ellos dicen, hermano, aquí está, ¿ve? Entonces nosotros somos los sacerdotes, dice. Y se van, hermanos, a Lucas 22 allá, se van, hermanos, a 1 Corintios 11, cuando pues está, hermanos, la cosa, hermanos, allá el Señor Jesucristo, hermanos, la última noche para ser entregado, agarra el pan y todo lo demás. Entonces, ve, dice que el Señor dijo, haced esto en memoria mía. Entonces, Él comisionó, dice, sacerdotes. Él dice, mandó, dice, en esa noche, dice, el Señor, pues ordenó, dice, dio las ordenanzas a los sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? Dicen los sacerdotes verdaderos, los que hacemos esto, y se refiere a la misa, hermano. Dice que pues ofrecen, dice, el pan, ofrecen, dice, el cuerpo de Cristo, ofrecen el pan, dice, y ofrecen el vino, y ofrecen, hermanos, la sangre de Jesucristo y todo lo demás, ¿verdad? Pero, hermanos, el Señor dijo que hagamos eso, hermanos, en memoria del Señor, gloria a Dios, amén. Y el Señor dice bien claro, hermanos, pan también, pan. Bueno, y dice, esto es mi cuerpo. Bueno, pues en primer lugar, hermanos, si nosotros vemos un pan, no vemos un cuerpo. Entonces, ¿qué es todo eso, hermano? Símbolo, pues, hermano, simplemente vámonos a la razón y a la lógica, ¿verdad? Símbolo. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Hagan esto en memoria mía, gloria a Dios. Esa práctica hay que hacerlo, es esa memoria, ese recuerdo, hermano. ¿Recuerdo, memoria de qué? De Jesucristo, hermanos, molido, de Jesucristo crucificado, de Jesucristo derramando su sangre por nosotros, hermanos, para que alcancemos perdón y para que alcancemos limpieza y para que alcancemos santidad, para que alcancemos vida eterna, hermanos, ¿verdad? Entonces, para eso es, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos, ¿no? Ahora, cuando estamos viendo aquí, hermanos, podemos encontrar en Juan 21:15. Juan 21:15, aquí dice, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? Él le habla a Pedro y le hace preguntas, hermanos. Ahora, esto también es referente a aquello, hermanos, ¿ve? Entonces, incluso en algún momento Pedro dijo, Señor, mi vida daré por ti. Mi vida daré por ti. Y entonces ahí el Señor le dice, no, te digo ciertamente, Pedro, que esta noche tú me vas a negar, ¿verdad? Y esto también va con eso, hermanos. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Dice, ¿no? Entonces el Señor, ¿qué le dice, hermanos? A ver, ¿puedes leerlo, por favor? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pastor, no se escucha nada. Ya.
Ya, entonces aquí dice, hermano, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás. ¿Ah? Dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí. Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle, dice la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes, todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Ah? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Esto, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Está hablando el Señor, gloria a Dios, pues encomendándole la tarea, hermanos, que está después también en Mateo 28, hermanos, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, es eso, gloria al Señor, simplemente lo que está haciendo, hermanos, el Señor Jesucristo con Pedro, ¿no? Dándole, hermanos, una comisión ahí, hermanos, la comisión, hermanos, bueno, adelantándole algo de la comisión, gloria al Señor, que es lo que él tendría que, bueno, pues, hermanos, afrontar, encarar. Ahora, vamos a ver aquí, hermanos, aquí, del verso 18, para entender, vamos a contextualizar el asunto. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entiendan esto, hermanos. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Ah? Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, el asunto aquí está, hermanos, bien claro, gloria a Dios. Dice, hermanos, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora, ¿por qué le dice, hermanos? Pues aquí, hermanos, gloria a Dios, le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta, gloria a Dios. Porque evidentemente, hermanos, Pedro recibió una responsabilidad delante del Señor, o del Señor, de parte del Señor. Y esa responsabilidad, hermanos, era predicar a los judíos. Y eso lo hemos leído ya, hermanos, ¿verdad? Ahí en Gálatas, ¿verdad? Entonces dice, hermanos, que él recibió la responsabilidad de predicar a los judíos. Y a ellos prácticamente, hermanos, el Señor Jesucristo les dice, hermanos, mis ovejas. ¿Por qué? Porque Él mismo, hermanos, dijo y habló, hermanos, estas palabras, ¿verdad? Dijo que Él había venido, dice, por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues, como Él era judío, bueno, pues, vamos a decir, hermanos, por causa, ¿no? Por causa. Entonces, hermanos, el Señor, pues, hermanos, le encarga, le habla estas palabras a Pedro, hermanos, como que encargándole, pues, hermanos, que no se olvide de la comisión que él tenía, hermanos, de la misión que el Señor le había dado, hermanos, ¿eh? Era predicar, hermanos, a los judíos. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, todas estas escrituras, hermanos, ahí las manejan, hermanos, interpretándolas, diciéndole, ve, entonces era a Pedro entonces le encargó, dice, y lo hizo, dice, responsable de la iglesia, por eso él es la cabeza, y él está en la obligación, o en el deber y la obligación, pues, de prácticamente atender a la iglesia, dice, pues, hermanos, administrar la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, ve, él era primero, ¿no ve? Entonces, cositas así por el estilo, hermanos, ¿no? Gloria al Señor. Ahora, si nosotros vemos, hermanos, que Pedro, por ejemplo, hermanos, nunca él reclamó, hermanos, a tener el primer lugar. Aun cuando algunas personas, hermanos, fueron y se arrodillaron a él, entonces él los reprendió, hermanos, le dijo, no, yo soy hombre como ustedes, entonces yo no merezco ni ser adorado, porque yo no estoy en ninguna palestra, ¿verdad? No soy más alto que Dios, ni tampoco estoy en la misma porción de Dios. Entonces, no, adora solamente a Dios.
pero no permitía, dice, que un hombre se le arrodillara, dice, a sus pies. Cuando Pedro, dice, entró a la casa de Cornelio, ¿verdad? Ahí alguien quiso también, hermanos, arrodillarse, ¿no? Que Cornelio, dice, salió a recibirle y, dice, derribándose a sus pies, adoró. Más Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre como tú. A eso podemos leerlo en Hechos 10, 25 y 26, hermanos, ¿no? Para los que quieran constatarlo. Esto difiere mucho, dice, de lo que hubiera, dice, hecho y dicho, dice, un papa. Los hombres, dice, se humillan ante el papa y él se complace en esto. Correcto, hermanos. Aunque he visto, hermanos, que hoy en este tiempito, pues el papa ha estado quitando la mano cuando quieren besársela. Bueno, él simplemente tiene que actuar, hermanos, ¿verdad? Entonces tiene que actuar. Los papas, dice, colocan, dice, la tradición, dice, en igual sitio que la palabra, y ni siquiera en igual sitio, sino sobre la palabra de Dios. Pero Pedro, dice, al contrario, tenía, dice, poca fe, dice, en las tradiciones, o sea, no creía en las tradiciones para nada, ni siquiera era poca fe, sino que no creía en las tradiciones, hermanos, ¿no? Porque él mismo condena, hermanos, las tradiciones de vuestros padres, dice primera de Pedro 1:18, ¿verdad? Ahora, ¿cuánta gente, hermanos, se mueve en las tradiciones de los padres? Ciertamente, hermanos, ¿verdad? Yo era uno de aquellos que me movía en las tradiciones de mis padres. Decía, mis padres han sido católicos, mis parientes han sido católicos, todos han sido católicos romanos, entonces yo también soy católico, apostólico y romano, ¿verdad? Entonces me paraba ahí, hermanos, me paraba ahí y no quería moverme de eso, ¿verdad? Hasta que vino el Señor, bueno, y Él trató conmigo de una manera, bueno, pues, como solamente Él sabe tratar, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, hermanos, primera de Pedro 1:18, dice bien claro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vieja manera de vivir, la cual, bueno, no dice vieja, pero vuestra vana manera, dice, ¿no? O sea que inútil manera de vivir. Dice, lo califica de vana manera de vivir, dice, ¿no? La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Aquí está refiriendo justamente, hermanos, a lo que la gente hoy en este tiempo, hermanos, le gusta adorar. Ahora los curas alegan hoy en día, dicen, hermanos, no, imagen no es que ídolo, no es igual que ídolo, ni tampoco igual que escultura. Sí, señor, es lo mismo. Lean el diccionario, pues. Hay que recortarse las orejitas, hermanos. Gloria al Señor, hay que recortarse las orejas. Lea el diccionario y va a encontrar, hermano, que imagen es igual a ídolo e imagen e ídolos son igual a escultura, ¿verdad? Todos son ídolos, ¿verdad? Y la adoración de ello, y ni siquiera la adoración, sino hacerse, dice, hacer simplemente ya es una transgresión delante del Señor. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que cuidar todo eso, hermanos, tenemos que ver todo eso. El sermón de Pedro dice, en el día de Pentecostés estaba lleno de la palabra de Dios, dice, no de tradición de hombres. Y cuando cuando las gentes, ¿no?, preguntaron, dice, qué debían hacer para agradar a Dios, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, en Hechos 2:38, ¿verdad? Entonces, hermanos, Pedro no fue papa ni portó corona alguna. Pedro mismo, explicó que el pueblo de Dios no debe usar coronas en esta vida, gloria al Señor. Pero dice, cuando apareciere, dice, el príncipe de los pastores, dice, gloria al Señor, vosotros recibiréis recién la corona incorruptible de gloria, gloria al Señor. Y esto está, hermanos, hablando justamente el apóstol Pedro, gloria al Señor. Vamos a leerlo aquí, hermanos, en el capítulo 5 de Pedro, hermanos, gloria al Señor. Amén. 5, verso 4, dice aquí, hermanos, claramente, gloria al Señor, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos por qué, hermanos, acá estar pues usando cosas, hermanos, ni tampoco los curas, ni papas, hermanos, que se pongan ahí coronas, que se pongan, hermanos, pues la mitra papal, dice, ¿no? La cabeza de pescado, hermano, que no es una pieza, hermanos, así sencilla y simple, no. Esa pieza, hermanos, tiene pues adornos, hermanos, valiosos en oro. Tiene adornos valiosos, hermanos, en piedras preciosas y cuantas cosas, sí, hermanos, ¿verdad? ¿Ah? Y eso es lo que lleva el Papa, hermanos, allá encima, ¿verdad? Entonces, dice, hermanos, que uno no debe usar esas cosas porque todo dice, eso es vano, gloria al Señor. Amén.
Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es asegurar nuestra corona con el Señor, en el Señor, hermanos, para su reino, gloria al Señor, aleluya, y que esa corona, hermanos, esté revestida justamente, hermanos, de valores, hermanos, adquiridos en esta tierra, gloria al Señor, amén, por la fidelidad al Señor, hermanos, gloria a Dios, por lo que es, hermanos, el esfuerzo, el sacrificio, hermanos, en el Señor, gloria a Dios, la negación en el Señor, hermanos, gloria a Dios, el servicio en el Señor, gloria a Dios, amén, ¿ve? Entonces es así, hermanos, como nuestra corona, hermanos, se va a completar ahí. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no hemos de portar ninguna clase de coronas aquí, hermanos, ¿verdad? ¿Ah? Dado que Cristo dice no ha regresado todavía, entonces la corona, hermanos, que nos va a dar el Señor está por venir. Gloria al Señor. Amén. Ahora el Papa dice, hermanos, usa una corona sobre esta tierra, hermanos. Ahora, bueno, pues simplemente, hermanos, el sistema, ¿no? La organización le ha puesto esa corona, hermanos, porque ellos, hermanos, desde un principio de años atrás, de milenios atrás, se han coronado como reyes, se han coronado, hermanos, como obispos, se han coronado como pontífices y cuántas cosas más, hermanos, ¿no? Como príncipe de los apóstoles y cuántas cosas, hermanos, ¿verdad? ¿Ah? Y es así, hermanos, ¿no? Que, se vienen trayendo todas estas aberraciones, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. O sea que Pedro nunca actuó pues, como papa, hermanos. Nunca vistió como papa. Nunca, hermanos, él se puso una túnica como papa. Nunca habló como papa, desde luego, hermanos, ¿verdad? Nunca andó, hermanos, en limosina Pedro, ¿no? En lo más que habían dado Pedro, yo creo que, hermano, en la limusina de 4 patas, un burro con orejas grandes, ¿ve? Entonces, hermanos, y más, hermanos, tal vez patapila, ¿verdad? Entonces, bueno, pues porque nosotros sabemos, hermanos, que la gente, hermanos, en aquellos tiempos también muchos de ellos padecían, hermanos, ciertas necesidades económicas, ¿verdad? No contaban con bonanza económica. Entonces, bueno, el medio más seguro, hermanos, de transporte era andar a pie, ¿eh? Ahora, otros hermanos que podían alquilar, digamos, un animal, lo alquilaban. Otros que tenían su animalito, usaban su animal, ¿no? Bueno, es así. Pero nunca actuó como papa, nunca vistió como papa, nunca habló como papa, correcto, nunca escribió como papa. ¿Ah? Y el pueblo dice, jamás se dirigió a él como papa. ¿Por qué? Porque Pedro no era papa. ¿No ves? Dicen, el primer papa, dice la logia romana, el primer papa. Aquí está, voy a volver a repetir esto, hermano. Pedro nunca actuó como papa, jamás. Nunca vistió como papa, nunca se le vio, hermanos, ahí llevando su bastón con su víbora ahí, hermanos, en la cabeza. Nunca se vio, hermanos, usando una túnica, nunca se vio, hermanos, usando una mitra, cabeza de pescado, alusivo al dios Dagón, hermanos, ¿ve? Un símbolo pagano también que usa el líder de la logia católica romana, hermanos, ¿ve? Y cuántos católicos, hermanos, que no se dan cuenta de estas cosas y están como ciegos, hermanos, siguiendo a un corrupto, hermanos. La noche anterior mostramos, hermanos, las fotografías, hermanos, inmorales, ¿verdad? Ahora yo les hablé, hermanos, de la que salía con Trump, pero esa no es muy auténtica, así que por eso no la vamos a pasar. Pero sin embargo, hermanos, todavía hay que verificar eso, hermanos. Gloria al Señor, hay que tener cuidado también con lo que uno publica, porque a veces puede estar publicando mentiras, hermanos. Entonces, el asunto es así, ¿verdad? Entonces, hermanos, él nunca habló como papa, nunca vistió como papa, hermanos, nunca, pues, hermanos, él escribió como papa, de ninguna manera, nunca hizo bulas, hermanos. Maten a estos cristianos. A ver, vamos a establecer una inquisición en mis tiempos, en este tiempo, porque quiero que mi nombre, bueno, quede pues en la historia, ¿verdad? Bien marcado, bien resaltado, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿ve? Él nunca hizo esas cosas, hermanos, lo que hicieron, hermanos, los papas criminales, ¿verdad? ¿Ah? Inocencio, hermano, Inocencio, un papa criminal, Pío XI, Pío XII, hermanos, son papas criminales, ¿verdad? ¿Ah? Y no solamente ellos, hermanos, tenemos una gran lista, hermanos, de papas criminales, asesinos, hermanos, ¿eh? Papas simonistas ahí, hermanos, vendepuestos, vendepegas en el Vaticano, vendecargos y todo lo demás. Y el pueblo jamás se dirigió a él, dice, como papa, ¿verdad? Nunca jamás lo llamaron a Pedro, hermano, papa, ¿no? Dice, porque Pedro, al final, no era papa, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Él no era papa, gloria a Dios, aleluya. Entonces, gloria a Dios. Es cierto, hermanos, de que pues la palabra lo menciona, hermanos, a él, vuelvo a repetir, como uno de los principales. Eso es innegable.
pero de que él haya sido uno de los principales no quiere decir que haya sido el único, ni el absoluto, hermanos, ni tampoco cabeza, hermanos, ni tampoco, hermanos, se le puede dar, como dice la logia romana y los curas, hermanos, la primacía, la preeminencia, la primacía. No, de ninguna manera. ¿Ah? Gloria al Señor, hermanos, gloria a Dios, amén. Entonces, hermanos, bueno, aquí vemos todas estas cosas, hermanos, que fueron, pues, dadas, hermanos, ¿no? En lo que es la narrativa de la Escritura, hermanos, acerca de lo que Pedro también hizo, hermanos, gloria al Señor. Ahora, Pedro, evidentemente, hermanos, cuando el Señor le dice, te doy la llave del reino de los cielos, él la usó en Pentecostés. ¿Qué quiere decir? Que él inició la predicación, es sencillo, es simplemente eso. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, es así como, pues, hermanos, Pedro también obedeció, gloria al Señor, así como obedeció también con Hechos 2:38, pues, hermanos, gloria al Señor, amén. Obedeció la comisión que estaba, hermanos, en Mateo 28:19, ¿ve? La obediencia a esa comisión es Mateo 2:38 y las otras escrituras, hermanos, que son paralelas, afines a ella, ¿verdad? Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, aleluya. Alabanza, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, es así como nosotros, hermanos, podemos estar viendo esto, hermanos. Bueno, yo quería tocar algo de lo que es el celibato, hermanos, pero ya el tiempo también se nos ha ido. Entonces, lamentablemente, hermanos, bueno, yo creo que en el próximo culto, hermanos, el próximo sábado, vamos a pasar esta parte, hermanos, que es del celibato. ¿Por qué la logia romana, hermanos, ha predicado el celibato, ha impuesto el celibato, hermanos? Porque hay una razón. Hay una razón. Porque ella quiere tener, hermanos, gente sin compromiso familiar, sin obligaciones familiares en sus filas. ¿Por qué? Porque todo lo que se recaude, hermanos, por donativos, por ofrendas, por dádivas y cuantas cosas, hermanos, por herencias. Hay gente, hermanos, que, bueno, pues, hermanos, no tienen a quién dar su herencia y se la dan a la logia romana. Mucha gente, hermanos, hay cualquier cantidad, hermanos, de documentos que hablan justamente de eso. Y en los archivos, justamente, hermanos, que manejan las parroquias, hermanos, muchas parroquias en sus distintos lugares, y no solamente en estos medios, aunque en estos medios no sea tanto eso, pero, hermanos, por otros lados ha habido mucho de eso. Entonces, ¿quién se hace dueña de todo, hermano? La logia romana. Así que ella obvia, hermanos, todo lo que es, hermanos, herederos, ¿no? Porque los herederos son los que al final, pues, reciben las herencias, hermanos, de los padres, ¿no? Si son curas, bueno, pues curas de los curas, ¿verdad? Entonces, por eso ella, hermanos, evita y ha inventado esto. Y sabemos, hermanos, que la invención del celibato no es reciente, aunque, bueno, pues eso se haya hablado y se haya determinado, hermanos, por la Edad Media o tal vez un poco más antes. Eso lo vamos a estar tocando el próximo sábado. Y pues, hermanos, y aplicado en la logia romana, desde luego. Pero esto data desde los tiempos antiguos, hermanos, de Babilonia, de la famosa Semiramis. Ella tenía sus sacerdotes y a sus sacerdotes les impone justamente el celibato, ¿no? Entonces, de ahí viene, hermanos, esa forma de servicio en la iglesia, ¿no ve? En la iglesia, voy a decir entre comillas, ¿no? Entonces, de ahí viene el asunto y se ha extendido hasta ahora, pues, hermanos, con la logia romana, ¿verdad? Y la logia romana lo ha impuesto, hermanos, como doctrina de la iglesia, ¿verdad? Y lo ha hecho, hermanos, también tradición en la iglesia, ¿verdad? Entonces, por ahí van las cosas, hermanos, ¿ve? Bueno, vamos a parar aquí porque el tiempo se nos ha ido, gloria al Señor. Y pues vamos a orar al Señor, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor en esta noche. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias y pedimos tu bendición. Te alabamos y te exaltamos, oh Dios. Te honramos, Dios Santo. Gracias te decimos, Señor, en fe. Oh, loado seas tú, Dios mío. Bendecido seas tú, Dios mío, Padre Santo, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios amado. Gracias, Padre amado. Todo está en tus manos preciosas, Señor. La gloria y la honra también, Salvador. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea Jesús. Alabado sea, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Lo creemos, lo recibimos, Señor, en fe. Alabándote, bendiciéndote, Señor, unánimes. De todo corazón agradecidos te decimos amén, Señor, gloria a Dios. Amén.